Gracias a ustedes. Y nos pasamos a otro tema que ha estado en la polémica, también tiene que ver con la moneda, es la filtración del protocolo comunicacional que se utilizó al momento de entregar las polémicas también cajas, ¿no? De las cuales hemos hablado durante los últimos días intensamente. Tenemos al alcalde Daniel Jadue, que está junto a nosotros. Alcalde, gusto saludarlo. Su impresión general respecto a esta filtración. Sabemos que el mundo político se mueve con cosas como esta, pero otra cosa es cuando queda en evidencia. Alcalde, espérese un segundito que no se está escuchando bien. Sí. Para poner a la gente, mientras le arreglamos el audio. A ver, hemos visto la última... Ahí volvió, sí. ¿Sabe qué? Pero igual voy a aclararle a las personas respecto a lo que estamos hablando. Sí. En el día de ayer se filtró un instructivo de la región de Ñuble, donde se le instruía justamente a los funcionarios públicos que hicieran en la entrega de cajas, les daban un hashtag y que en la fotografía, en los registros fotográficos y todo, se resaltara la figura del presidente, justamente en esta campaña Alimentos para Chile, como la ha denominado el gobierno. Y entonces esto es una asesoría dentro del gobierno, de la CGGO, una asesoría comunicacional donde dice destaquen entonces la figura del presidente y registren esto en las fotografías de la entrega de caja. Entonces, ¿no escucha, alcalde, o no? Sí, perfecto. Ya. Nosotros ya, también, sí. usted, alcalde. Hecha esta explicación sobre lo que está pasando, ¿qué le parece a usted la impresión general, ¿no?, respecto a lo que pasó con esta filtración? Bueno, a mí me parece grave. Yo primero que estaba comentando que no soy muy partidario de las generalizaciones que se hacen a veces, porque no en todo el sistema político esto se usa. Yo por lo menos en mi comuna no he participado en ninguna entrega ni del gobierno ni de las cajas que entrega la municipalidad desde 2 meses antes que llegaran las del gobierno, porque no me parece hacer con plata del Estado campaña política. Yo hace varios días antes de que se filtrara este documento, hice la crítica de que me parecía algo bastante cercano a la figura del cohecho, ¿no? Y que está tipificado como delito. Además, condené y critiqué la carta que venía dentro de las cajas. Y por razones que son bastante básicas. Primero, no es el presidente de la República el que está comprando las cajas. No, es la plata del Estado. Estamos comprando, la compra el gobierno, pero con la plata de los chilenos. Alcalde, y bajo ese prisma, ¿Sí? ¿usted está de acuerdo con el hecho de que esto se lleve como caso a la Contraloría? O sea, yo creo que sí, pero además, lo segundo, no las está comprando el presidente, las compra el Estado de Chile, con la plata de todos los chilenos. Pero segundo, no las está repartiendo el gobierno, las están repartiendo los municipios. Yo quiero decir aquí que el dispositivo logístico en un 97% son de los municipios, ¿no? Y nos acompañan algunos dispositivos del gobierno central, pero que incluso han cometido el error de venir a decirle a la gente que vienen de parte del presidente que vienen a fiscalizarnos. Y la verdad que los que nos hacemos responsables de la repartición, incluso según el dictamen de Contraloría, somos los funcionarios municipales. Y Entonces, por ejemplo, aquí efectivamente sí, hay un aprovechamiento político del gobierno en esta forma de hacer las cosas, además de haber criticado antes, como muchos lo han hecho ya, las casas, porque es un espectáculo un poco grotesco, ¿no? Lo vuelvo a decir, esto de tener a la primera dama con 30 periodistas entregando una caja para que alguien le dé las gracias, me parece un poquito vergonzoso. ¿Y en su comuna lo intentaron hacer así o no? ¿En su comuna vino alguien del Ejecutivo? En nuestra comuna no. Me imagino que... Porque pusimos las cosas en su sitio antes de comenzar. Ahora, si nos llega la carta al presidente, que me parece una falta de respeto. ¿Qué dice la carta, alcalde? Hay una carta que la que viene dentro de la semana caja. pasada. ¿Qué dice esa carta? Esa. Sí, ¿y qué dice más o menos? Pero dice el presidente de la República... No recuerdo el contenido, pero habla de la preocupación del presidente por esta pandemia, ¿no? Y la firma él.
Ya. Alcalde, vamos a leer algunos párrafos de este instructivo que se filtró para que usted también nos vaya comentando más en específico lo que cada uno dice, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos uno que dice funcionarios bajando cajas y entregándolas a las familias. Preocuparse de que sea un buen tiro de grabación y de que no tenga contaminación visual. Publicidad que induzca a críticas, carteles con mensajes negativos, gente revisando el teléfono, lo que se agrega ahí a modo de ejemplo. Hay una preocupación también por lo audiovisual ahí, alcalde. O sea, sin duda, bueno, esto es efectivamente el verdadero interés que tenía el gobierno en hacer esto, que es del todo absurdo, ¿no? Habría sido mucho más eficiente y eficaz haber entregado la plata en el ingreso familiar de emergencia para que además se activaran los barrios, pero aquí lo que ha hecho el presidente es comprarle a sus amigos, ¿no? Y ocupar a los municipios para repartir las cajas y además indicarle a sus funcionarios que traten de hacer proselitismo político en su favor y además personalizado en él, ¿no? Lo que a mí me parece sumamente grave. Porque ahí vamos si a esto buscar lo hubiera otro hecho párrafo un en relación alcalde, a la... Contraloría lo habría reparado ya. Sí, ahí vamos a buscar otro, porque ahí efectivamente, tal como dice usted, alcalde, hay otros párrafos que efectivamente van apuntados a realzar la figura del presidente de la República. Y eso es lo que, el fondo, que esto viene desde ahí. A ver, veamos, evitar fotografías posadas de frente con beneficiados, autoridades y cajas, con el fin de no dar paso a la especulación de aprovechamiento político de la actividad. La fotografía debe reflejar una acción de solidaridad y de empatía, pero no caer en la propaganda. Recordar que estamos en pandemia y no deben salir personas agrupadas ingresando a las casas. Habían otro... finalmente, lo que uno puede deducir de aquí es que está la advertencia de que esto no parezca propaganda política. Pero ¿para usted es propaganda política igual? O sea, sin duda. Más allá, lo que dice el instructivo, aparte de esos párrafos, dice realzar la figura del presidente, va firmado las cartas de adentro por el presidente. Yo le quiero comentar que a los alcaldes se nos prohíbe en Contraloría ni siquiera poner nuestra firma, porque esto lo hace el Consejo, lo aprueba el Consejo con platas de la municipalidad, no del alcalde, ¿no? Tampoco nos permiten poner nuestra figura y efectivamente a todo el mundo político, yo creo que a nadie, de hecho, aquí a confesión de parte, relevo de prueba. Cuando el gobierno sale a defenderse diciendo que esto era solo un borrador, es porque reconocen el error, nadie les cree, como nadie les cree las cifras, nadie les cree que era un borrador, pero efectivamente ahí hay echarse atrás porque entienden que han cometido un nuevo error en el uso de la pandemia con fines políticos. Alcalde, y esto, porque cuesta, no sé, uno lo ve así como desde lo doméstico, ¿no? Cuesta que alguien, alguna autoridad, no haya pensado que esto se iba a filtrar eventualmente. Si es un mail enviado masivamente a distintas autoridades, lo más probable es que se filtrara. En consideración de eso, ¿es común esto? ¿Generalmente le llegan a autoridades cartas de este tipo con ciertos lineamientos sobre cómo se deben hacer las cosas? Por eso le reitero que yo no soy partidario de las generalizaciones. Esto no es habitual, ¿no? Y las autoridades que lo hacen cometen un error. Alcalde, pero... Y esto podría ser reparado por Contraloría. Ajá. Por lo menos, si usted busca, acá nunca se ha hecho algo nada similar. Nos parece demasiado grave y falto de ética, además. Bueno, pero la falta de ética en el presidente es algo bastante habitual. ¿Por qué lo dice? Por los conflictos de intereses que tienen y que son recurrentes, ¿no? La playa, las acciones, la información privilegiada, el Banco de Talca. ¿Qué quiere que le diga? Hay una lista bastante nutrida. Cuando usted habla de la falta de ética del presidente, ¿también afirma esto en la ocasión del manejo de la pandemia? O sea, pero yo lo he dicho en numerosas oportunidades. Aquí ha habido un interés que es distinto. Hay una agenda que lo he denunciado en otros medios, no secreto, esto de estar aprobando estas nuevas funciones de seguridad a mí me parece sumamente grave en este marco. Mire, lo que está pasando hoy día, que el presidente pretenda condicionar la aprobación del aumento del ingreso familiar de emergencia a una rebaja de los impuestos a las grandes empresas y a entregarle garantías para sus créditos, a uno siempre le hace pensar que tiene una agenda oculta que la quiere llevar a cabo a pesar de la pandemia a cualquier costo. A mí me encantaría
que el presidente separara los proyectos y pusiera las urgencias de Chile sobre la mesa y que no tratara de condicionar ni de extorsionar al Congreso para que le aprobaran lo que a él le interesa, para aprobar lo que la gente necesita. Ya, pero lo que se lee en sus palabras, ¿qué es lo que a él le interesa hoy día? Porque se pueden haber equivocados, pueden haber errores, pero ¿usted duda de que al gobierno le interese y priorice el tema sanitario en este momento y que hayan agendas ocultas en este momento de la situación que vive Chile? Yo no sé si estamos en el mismo país, pero yo creo que todos se han dado cuenta que el gobierno ha privilegiado los intereses económicos y las prioridades económicas por sobre los sanitarios. Lo único que se le puede reconocer al gobierno es el tremendo esfuerzo que han hecho para ampliar la capacidad hospitalaria, pero la verdad que ese esfuerzo va a quedar en nada si es que se rebasa la capacidad hospitalaria, por lo que decía el especialista que hablaba antes que yo. Esto lo dijimos hace varios meses. O sea, es más, le voy a hacer un comentario. El 28 de marzo me tocó escribir una columna de acuerdo con otros alcaldes, diciéndole que nosotros los alcaldes queríamos trazar los contagios y a los contactos estrechos y hacer el seguimiento. El 28 de marzo, cuando teníamos 1.500 casos, salieron a decirnos que los estábamos induciendo a cometer un delito, que el secreto no se podía violar, que efectivamente esto estaba al margen de la ley. Y ahora que tenemos 140.000 casos, y que es mucho más difícil hacerlo por la cantidad, le dan la responsabilidad a la atención primaria para que lo haga cuando ya se les salió de madre. Dígame usted si eso no es tener intereses distintos de figuración, de total control de las apariciones políticas, de, entre comillas, no querer escuchar a nadie. Yo creo que hay un egocentrismo muy grande en algunas de las autoridades y efectivamente además una nula capacidad de escuchar a otros y de hacer autocrítica por el fracaso de la estrategia. Alcalde, ¿qué le parece? Recuerde que ellos decían, que ellos afirmaban que para cuidar la economía en la región metropolitana nunca debían entrar más de 2 millones simultáneamente en cuarentena. Yo creo que eso fue un error. Alcalde, a propósito de lo económico, se habla de una inyección de 10.000 millones de pesos, se habla de la posibilidad de un endeudamiento. El expresidente Ricardo Lagos decía que se puede utilizar el 20% del PIB, 10% lo estrictamente sanitario, otro 10% en la reactivación económica. De todas aquellas tesis o voces, ¿cuál le hace sentido a usted desde lo económico para una solución cortoplacista? A ver, nosotros venimos planteando a los alcaldes que debíamos llegar al 20% del PIB desde el inicio de la pandemia. No tengo que ir a las propuestas que han hecho otros para decirle lo que me parece sensato. Cuando una parte de la oposición ha propuesto el impuesto a los súper ricos de tal manera de poder endeudarnos hoy para financiar las urgencias hoy, con la seguridad de que en el futuro ingresen esos dineros y podamos responder como país, era porque teníamos claro que el esfuerzo fiscal que se estaba haciendo era absolutamente insuficiente. De hecho, de estos 10.000 nuevos millones de dólares hay bastantes dudas. Hay algunos que hablan que son solo 5.000 en términos de recursos frescos, y lo otro tiene que ver con garantías, con depreciaciones aceleradas, con facilitaciones, pero además que se pretenda bajar el ingreso fiscal, es decir, se está haciendo una pequeña reforma tributaria en donde, lejos de querer tener más dinero para que el Estado asuma esta pandemia de manera correcta, se le está bajando el impuesto a las grandes empresas. Alcalde, me gustaría hablar del ingreso familiar, la posibilidad de llegar a 450.000 pesos por familia. Lo ve viable porque también se ponía como una fecha límite el viernes para poder zanjar esa discusión. Pero le vamos a pedir que nos espere solo unos minutitos porque antes Monse nos tiene algo importante que decir. Así es,